Bienvenidos a este nuevo tutorial de Excel. Les habla su amigo y docente Carlos Ramírez y este es el segundo video del tema de formato de celdas. En la descripción de este video he dejado el archivo descargable, así podrás seguir cada práctica mientras ves este tutorial. Ahora estamos ubicados en la hoja alineación. Continuando con las herramientas de formato de celdas, a continuación aprenderemos a cambiar las alineaciones de los textos dentro de las celdas. Para empezar, seleccionemos este rango y vamos a cambiar la alineación a izquierda. Los botones de alineación se encuentran dentro de la pestaña Inicio en la cinta de opciones y dentro del grupo Alineación. Son estos 6 botones, 3 de los cuales representan las alineaciones horizontales y los otros 3 las alineaciones verticales. Vamos a pulsar clic en este botón, el cual nos va a permitir programar alineación a la izquierda. Comprobamos que los datos se hayan movido al lado izquierdo de la celda. Ahora seleccionemos el siguiente rango. Vamos a cambiar la alineación al centro. Para ello pulsamos el siguiente botón y comprobamos que los datos se hayan centrado. Seleccionamos el siguiente rango y vamos a cambiar la alineación de ellos a la derecha de la celda. Para ello utilizamos este botón y comprobamos que los datos se hayan movido a la derecha. Alinear a la izquierda, al centro y a la derecha son alineaciones de tipo horizontal. Veamos a continuación ejemplos de alineaciones de tipo vertical. Seleccionemos el siguiente rango y vamos a cambiar la alineación a superior, es decir, ubicar el texto en la parte de arriba de las celdas. Volvemos a las herramientas de alineación y pulsamos este botón. Comprobamos que los datos se hayan ubicado en la parte superior de sus celdas. Ahora seleccionemos el siguiente rango y vamos a cambiar la alineación al medio. Utilizando este botón, pulsamos clic y comprobamos que los datos se hayan ubicado en el medio de forma vertical dentro de las celdas. Seleccionamos el siguiente rango y vamos a cambiar su alineación a la parte inferior, es decir, que queden en la parte de abajo de las celdas. Pulsando este botón, comprobamos que los datos se hayan ubicado en la parte inferior. Podemos hacer combinaciones con una alineación horizontal y una vertical. Seleccionamos el siguiente rango y vamos a alinearlos de forma horizontal en el centro y de forma vertical en la parte superior. Pulsando estos dos botones de alineación podremos organizar los datos de esta manera. Comprobamos que los datos se hayan ubicado de forma horizontal en el centro y de forma vertical en la parte superior. Seleccionamos el siguiente rango y vamos a alinearlos de forma horizontal a la derecha y de forma vertical en el medio. Pulsando estos dos botones de alineación conseguiremos ordenar los datos de esta manera. Ahora conoces las herramientas de alineación que te permitirán organizar los contenidos dentro de las celdas. Pasemos al siguiente ejemplo. Ahora aprenderemos a cambiar la orientación de los datos dentro de las celdas. Los datos comúnmente se encuentran organizados de forma horizontal. Sin embargo, existe una herramienta que permite cambiar esta orientación. Podemos colocarlos de forma vertical e incluso en forma diagonal. Para nuestro primer ejemplo, vamos a ubicarnos acá dentro de la celda B18. Podemos ver que el texto actualmente está organizado de forma horizontal. Vamos a cambiar su orientación a vertical y para ello dentro de la pestaña Inicio, en el grupo Alineación, buscamos esta herramienta llamada Orientación. Vamos a dar clic en este botón para desplegar la lista de opciones y escogemos esta opción llamada Texto Vertical. Podemos ver que efectivamente el texto se ha distribuido de forma vertical dentro de la celda. En nuestro siguiente ejemplo nos vamos a ubicar a partir de la celda D18 y ahora vamos a girar este texto hacia arriba. Para ello volvemos a la herramienta de orientación y pulsamos esta opción que se llama girar texto hacia arriba. Esta opción lo que hace es dejar el texto en forma diagonal, girándolo y leyéndose de abajo hacia arriba. Ahora ubiquémonos en la celda F18. Esta vez vamos a girar el texto para que quede leyéndose de arriba hacia abajo. Volvemos a la herramienta de orientación y escogemos esta opción que se llama girar texto hacia abajo. Comprobamos que el texto efectivamente ahora es vertical y que se lee de arriba hacia abajo. Para terminar este ejemplo, vamos a aprender a dejar el texto en forma diagonal. Ubiquémonos en la celda H18, volvamos a la herramienta de orientación y escogemos esta opción que se llama ángulo ascendente. Podemos ver que el texto efectivamente se ha distribuido de forma diagonal.
Estas son algunas de las orientaciones más utilizadas dentro del programa para poder distribuir los datos dentro de las celdas. En nuestro siguiente ejemplo, aprenderemos a combinar dos o más celdas en una sola. Aprender a combinar nos permitirá tomar dos o más celdas y unirlas. Esto permite crear celdas mucho más grandes, por ejemplo, para crear un título destacado o un contenido grande dentro de las celdas. Para empezar nuestro primer ejemplo, vamos a seleccionar aquí el rango desde la celda B36 hasta la celda B46. Todas estas celdas seleccionadas a continuación las vamos a combinar. Para esto, nuevamente dentro de la pestaña Inicio y dentro del grupo Alineación, existe este botón que se llama Combinar y Centrar. Vamos a dar clic sobre este botón y podemos ver que el rango de celdas seleccionado efectivamente ahora se convirtió en uno solo. De esta manera formamos una celda mucho más grande. En nuestro siguiente ejemplo vamos a seleccionar el rango de celdas desde D36 hasta D46. Este rango también lo vamos a combinar de la siguiente manera. Volvemos a la herramienta Combinar y Centrar y vemos que al lado derecho tenemos una flecha con la cual podemos desplegar un listado de opciones. Vamos a dar clic sobre ella y vamos a escoger esta opción que se llama Combinar celdas. Esta opción tiene el mismo efecto sobre los rangos seleccionados, con la diferencia de que no va a afectar la alineación. Es decir, cuando pulsamos Combinar y Centrar, estamos combinando las celdas y alineando al centro los contenidos de la celda que quedó combinada. En cambio, Combinar y Centrar solamente aplica la combinación sin cambiar la alineación de los datos. En el siguiente ejemplo, tenemos una lista de datos ubicados en la columna F. Estos datos vamos a combinarlos con la celda de al frente. Por ejemplo, Alejandro Spitia, que se encuentra en la celda F36, vamos a combinar esta celda con la celda G36. Marta López, que se encuentra en F37, vamos a combinar esta celda con la celda G37 y así repetiremos el ejercicio hasta completar la combinación de la celda de la columna F con la columna G. Este proceso normalmente se debe hacer fila por fila. Sin embargo, existe una opción que nos va a permitir hacer el trabajo de todas estas filas al mismo tiempo. Seleccionemos el rango desde F36 hasta la celda G46. Volvemos a la herramienta de Combinar y Centrar y damos clic en la flecha nuevamente para desplegar la lista de opciones. Escogemos la opción que se llama Combinar horizontalmente. Esta opción tiene el efecto de combinar únicamente por filas, es decir, de forma horizontal. Muy práctica para esta clase de ejercicios. Por último, aprenderemos a separar las celdas. En ocasiones tenemos celdas combinadas que ya no queremos que estén más de esta manera y queremos volver a separarlas. Vamos a ubicarnos en la celda I36. Esta celda tiene el rango combinado desde I36 hasta I46. Vamos a proceder a separarlas. Para esto, volvemos a la herramienta Combinar y Centrar, damos clic en la flecha para desplegar la lista de opciones y escogemos la última opción, llamada Separar celdas. A simple vista parece que no funcionó. Sin embargo, si volvemos aquí al rango de celdas que acabamos de separar y damos clic en cada una de las celdas, podemos ver que estas ya se encuentran separadas de forma independiente. Ahora ya sabes cómo combinar y separar rangos de celdas en Excel. En nuestro siguiente ejemplo, aprenderemos cómo ajustar y reducir el contenido de los datos en las celdas. En ocasiones, el contenido de las celdas supera el tamaño de las mismas. Por ejemplo, en este caso, en la celda B51, al dar clic y ubicarnos en la celda, podemos ver que este contenido es muy grande. Al ver la barra de fórmulas, podemos ver el texto completo. Muchas veces lo que hacemos para ajustar este contenido es aumentar el tamaño de las columnas, pero si el texto es muy largo, la columna quedaría excesivamente grande. En estos casos es mejor ajustar el texto. La herramienta se encargará de organizar el texto en diferentes renglones, facilitando su lectura sin necesidad de llegar a aumentar tanto el tamaño de las columnas. Esta herramienta se encuentra dentro de la pestaña Inicio y dentro del grupo Alineación. Se llama Ajustar texto. Vamos a proceder a dar clic sobre este botón y ahora podemos ver que el texto efectivamente se ha organizado en dos renglones y que ahora podemos leerlo fácilmente sin la necesidad de aumentar más el tamaño de las columnas. Practiquemos un poco más con esta herramienta. En la celda E51 podemos ver que nuevamente tenemos un texto demasiado grande y vamos a proceder a ajustarlo. Damos clic nuevamente sobre el botón Ajustar texto y en esta ocasión el texto era tan grande que se necesitaron 4 renglones para su ajuste total. También tenemos otra alternativa para poder ajustar el contenido de los textos sin necesidad de aumentar el tamaño de los elementos y es reducirlo hasta ajustarlo. Esta opción consiste en que Excel
reducirá el tamaño de los datos hasta que quepan perfectamente dentro de la celda. Vamos a hacer un ejemplo. Ubiquémonos en la celda H51. Podemos ver que acá también el texto es demasiado grande y vamos a proceder a reducirlo de la siguiente manera. Dentro del grupo alineación nuevamente, en la esquina inferior derecha, tenemos este botón en forma de una flecha. Al dar clic sobre este botón, aparecerá el cuadro de diálogo del formato de celdas. Esta es la misma ventana que estuvimos trabajando en el video anterior cuando vimos las herramientas de formato de celdas de fuente. Ahora debemos asegurarnos de estar ubicados en la pestaña Alineación. Y dentro del grupo Control del texto, existe una lista de casillas para poder activar. Vamos a activar la casilla que se llama Reducir hasta ajustar. Una vez esté activada, pulsamos el botón Aceptar y como resultado podemos ver que el texto se ha hecho muy pequeño, pero ahora que ha sido reducido ya se puede leer perfectamente dentro de la celda. Estas herramientas son ideales siempre que trabajemos contenidos grandes dentro de las celdas y que queramos facilitar su lectura. Para finalizar este tutorial, ahora aprenderemos a ajustar las sangrías dentro de los textos. Las sangrías permiten crear un margen interno dentro de las celdas para que los contenidos no queden pegados al borde de ellas. Seleccionemos este rango de celdas de B59 hasta B69 y a continuación vamos a aplicar un pequeño espacio de sangría. Estas herramientas se encuentran nuevamente dentro de la pestaña Inicio y dentro del grupo Alineación. Son estos dos botones. Uno de ellos permite disminuir la sangría y el otro aumentarlo. Vamos a pulsar el botón de aumentar sangría una vez y notarán que el texto ya no se encuentra totalmente pegado al margen izquierdo de la celda. Ahora hay un pequeño espacio de respeto que se creó al aplicar esta sangría. Este espacio puede ser más grande. En el siguiente ejemplo seleccionemos el rango desde C59 hasta C69 y en esta ocasión vamos a aplicar dos espacios de sangría. Volvemos al botón de aumentar sangría y lo pulsamos dos veces. Podemos ver que la distancia desde el borde de la celda hasta el contenido ahora es más grande. A medida que aumentemos más sangrías, este espacio aumentará. Por último, en el siguiente rango, vemos que ya existe una sangría dentro de estas celdas. El objetivo es reducir, quitar totalmente la sangría. Para ello vamos a pulsar el botón disminuir sangría tantas veces sea necesario hasta que desaparezca por completo todo el margen de respeto que creó la sangría anteriormente. Podemos ver que este rango de celdas ya no tiene sangría. Ahora conoces más herramientas de formato de celdas que te ayudarán a configurar la presentación de los datos. En nuestro siguiente video realizaremos ejercicios prácticos aplicando este tema, con las herramientas del grupo fuente y alineación. No dejes de verlo. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like al video, suscribirse al canal para más contenido como este y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo tutorial. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.